Hola, ¿cómo están? Soy Eve Casenave, periodista, tarotista, astróloga y geómetra, y estoy participando en esta ponencia no presencial de este tercer congreso, esta tercera versión del Congreso Internacional de Tarot en Chile. Así que agradecida por la oportunidad. Mi ponencia se llama El Tarot, los arquetipos femeninos y la astrología. Vamos a ahondar un poquito y a combinar estas disciplinas, vamos a profundizar un poco cómo los arquetipos femeninos están presentes en el tarot, pero también pueden ser llevados a la astrología. Específicamente me enfoqué en el estudio de esta ponencia en lo que tiene que ver con los tránsitos lunares, ¿ya? Y cómo podemos aplicar los arquetipos femeninos presentes en el tarot mediante los tránsitos lunares y eso poder llevarlo a una tirada, ya a una tirada que podemos hacer con nuestros consultantes y que podemos llevar a usar en el cotidiano tomando la energía de cada tránsito lunar. ¿Ya? Entonces, para comenzar tenemos que enfocarnos en el tema de la luna. La luna, ¿cierto?, transita en un ciclo de 28 días aproximadamente. Y la luna transita durante este ciclo de 28 días 4 fases diferentes, que son justamente las 4 fases que transitamos todas las mujeres dentro de nuestra ciclicidad, ¿ya? La luna como entidad cíclica transita 4 estadios diferentes, cuatro energías que se representan estas 4 energías con un arquetipo femenino. Y esas 4 energías y esos 4 arquetipos habitan y cohabitan en cada una de nosotras las mujeres, ¿ya? En nuestro ciclo menstrual y en nuestro ciclo en general como mujeres transitamos distintos arquetipos, los que podemos llevar o los que se homologan a los ciclos de la luna. El primer ciclo, por decirlo de alguna forma, cuál es el ciclo inicial, de donde se comienza a transitar estos 28 días, tiene que ver con el ciclo de la luna nueva. Ya es como el punto de partida donde comienza este ciclo lunar. La luna nueva es justamente una fase de completa oscuridad, no vemos la luna en el cielo. Y la luna nueva representa el arquetipo de esta mujer bruja, esta mujer sabia, que está en la cueva, ¿cierto? Que está en un estado completo de introspección porque está gestando algo. Ya está germinando, algo va a sembrar en esta profunda oscuridad, que es lo mismo que hacemos cuando sembramos una semilla, ¿cierto? En la profunda oscuridad de la tierra plantamos esta semilla para que luego pueda brotar y crecer, ¿ya? Entonces la fase de luna nueva es el inicio de este ciclo de 28 días en el tránsito de la luna a nivel astrológico, pero también es el inicio de algo en nuestra vida. Por eso que en la fase de luna nueva se hacen todo tipo de rituales que tienen que ver con iniciación, con decretar, con manifestación consciente, porque es la fase de la completa oscuridad, donde la luna está en conjunción con el sol, o sea, está pegadita ya al sol, en conjunción con el sol, entonces no tiene luz, está en la completa oscuridad porque justamente es en esa oscuridad donde va a germinar lo nuevo, ya donde se está gestando algo. Si lo lleváramos a nuestro propio ciclo, justamente la fase donde gestamos algo en nuestra vida. Y los arquetipos, o más bien el arquetipo, ¿cierto? De esta mujer sabia o de esta mujer bruja, esta mujer medicina, la mujer bruja que habita dentro de cada una de nosotras, se relaciona en el tarot, y aquí lo vamos a ir viendo en las cartas, con la carta de la sacerdotisa, ¿ya? La carta de la sacerdotisa, entonces, la papisa, o la carta de la suma sacerdotisa, como también está expresada en algunos mazos, representa o vibra con la misma energía que emana la fase de la luna nueva. Ya la sacerdotisa entonces como una entidad que está vibrando al mismo nivel de lo que significa la fase de la luna nueva, una fase de introspección, una fase de gestación que no tiene que ver con la gestación de hijos humanos, sino con la gestación de proyectos, viajes. Puede ser un hijo humano, pero puede ser un hijo creativo, lo que sea, ya que se está gestando. Entonces, la sacerdotisa como esta entidad dentro del tarot, como este arquetipo femenino dentro del tarot,
que simula lo que es la fase de la luna nueva en astrología, una etapa de silencio, una etapa de recogimiento, una etapa donde estamos en la cueva, en nuestro interior, conectadas con nuestro cuerpo para poder gestar algo nuevo y manifestar algo nuevo, ¿ya? La segunda etapa luego, la luna comienza, ¿cierto?, poco a poco a crecer. Ya de a poco la vemos en el cielo, empieza a iluminarse de a poco y conecta con el arquetipo de la niña, el arquetipo de la niña que está representado en la fase de la luna creciente. Ya la luna creciente, una etapa donde justamente como su nombre lo indica, todo empieza a brotar, todo empieza a manifestarse, todo empieza lentamente a crecer, por eso el nombre de fase creciente, ya en el tránsito lunar. Y eso en el tarot o en los arquetipos femeninos, como les dije, se relaciona con la fase de la niña, pero en el tarot lo podemos ver relacionado con la carta de la estrella. ¿Ya? La carta de la estrella es una carta que justamente nos invita, dentro de sus múltiples significados, a conectar con nuestra niña interior, a conectar con esa desnudez del alma, con esa transparencia, con esa magia y con esa ingenuidad que tiene nuestra niña. ¿Ya? La transparencia nos recuerda el arquetipo de la niña, ¿cierto? El volver a creer en que las cosas son posibles, el volver a comprender y a recordar que somos seres de luz transitando una experiencia humana. El volver a recordar desde este arquetipo de la niña que se permite creer en la magia, en que existen nuestros maestros, en que nos están conteniendo todo el tiempo, en que existe una energía sutil que no la podemos ver, que quizás no la podemos palpar, pero que está ahí sosteniendo nuestro plan divino. Entonces este arquetipo de la niña se representa en el tarot con la carta de la estrella, y representa en astrología lo que tiene que ver con la fase de la luna creciente, ¿ya? Y es una etapa donde uno justamente hace rituales para poder potenciar todo lo que se sembró en la fase de luna nueva. Luego la luna comienza a llenarse así, pero mágicamente y majestuosa en luz, la vemos redonda en el cielo y nos conectamos con la fase de la luna llena, ¿cierto? La fase de la luna llena que arquetípicamente se representa con el arquetipo de la madre, ya de la gran madre, ya, y es una fase donde nos sentimos expansivas, donde todo se ilumina, ya, por eso que la fase de luna llena pareciera ser como que todo aumenta, ya, porque las mareas se ven afectadas, las aguas en general, las aguas internas como también las aguas de afuera, todo se magnifica, todo se intensifica. Y es una fase que conecta entonces con el arquetipo de la madre. ¿Por qué con el arquetipo de la madre? Porque a estar completamente iluminada, en astrología, ¿cierto? La luna hace una oposición con el sol. El sol ilumina por completo la oscuridad de la luna y se ve completamente brillante y luminosa. ¿Qué significa eso a nivel personal? Es una fase donde este arquetipo de la madre nos invita a perdonar, nos invita a mirar esa sombra que quizás no quisimos ver, pero es una fase donde se iluminan muchas cosas, ¿ya? Se iluminan tanto desde el positivo como también desde las cosas que no hemos querido ver. Entonces es una fase muy profunda y reveladora. Y es una fase que nos conecta con la abundancia, es una fase que nos conecta con el hacernos conscientes de que dentro de nosotros habita ese poder de creación, ¿ya? Pero es necesario, la fase de luna llena nos recuerda mucho con este arquetipo de la madre, que es necesario contenernos, apapacharnos, perdonarnos como este gran arquetipo de la madre. Y en el tarot, la carta que simula esta energía o que vibra con esta energía es la carta de la emperatriz. Ya la carta de la emperatriz como este arquetipo de la gran madre, que contiene, que nutre, que apapacha, que sostiene, que perdona desde este amor incondicional. ¿Ya? Y eso es lo que representa entonces en astrología la fase de la luna llena. Y luego tenemos la fase de la luna menguante, que es como si tuviéramos que llevarlo como a una estación del año, como para poder entenderlo quizás más fácilmente. La fase de la luna menguante es similar a lo que vivimos en la fase de otoño, ¿ya? La fase de otoño donde las hojas comienzan a caer de los árboles, donde hay que soltar, hay que liberar, donde hay que depurar y cerrar, ¿cierto? Es una fase donde poco a poco nos vamos conectando con el silencio y con la introspección.
la luna ya dejó de hacer oposición con el sol y empiezan a ser una cuadratura, y las cuadraturas siempre son aprendizajes, ¿ya? Y en el tarot, en los arcanos mayores, porque después les voy a contar la relación con los arcanos menores. En los arcanos mayores en el tarot hay dos arquetipos femeninos que trabajan con la energía de la luna menguante y que tienen que ver con la carta de la justicia y la carta de la luna, ¿ya? Ambas cartas trabajan con el arquetipo de la fase de la luna menguante, la justicia, porque justamente es una carta que nos invita al orden, al equilibrio, pero para poder equilibrar en mi vida hay cosas que tengo que soltar, ¿ya? Hay cosas que tengo que cortar, hay cosas que tengo que ordenar y hacerme cargo, ¿ya? Entonces la justicia nos pide ese orden constante, pero desde la liberación. O sea, si quiero que llegue algo nuevo a mi vida, algo tengo que sacar, ¿ya? Algo tengo que cortar, algo que tengo que terminar, hay un proceso que se tiene que cerrar en mi vida, la justicia. Y la carta de la luna también se representa con la energía de la fase menguante, porque justamente es una carta que nos invita a mirar aquello de lo que no me he querido hacer cargo. Ya me sumerjo en las profundidades de mi inconsciente que se revelan en la fase de la luna menguante, que es una fase donde conectamos mucho con el arquetipo de la hechicera, ¿ya? De la hechicera, o sea, la maga. Tenemos el poder de generar la magia, de generar la alquimia. La alquimia es la palabra clave en esta fase lunar, en esta fase de luna menguante, porque es una fase de mucha transmutación. Justamente eso es la alquimia. Entonces, se producen muchos procesos alquímicos al interior de nosotros, pero también en el exterior. La carta de la luna nos recuerda eso. Es necesario mirar esos miedos, es necesario mirar esas sombras, es necesario sumergirnos en las profundidades de nuestro inconsciente para poder manifestar lo que deseamos que va a ser en la fase de luna nueva. Entonces esta es la última fase de este ciclo lunar de 28 días que vemos en el cielo, pero que también los vivimos de forma interna, con estos distintos arquetipos femeninos que lo vivimos cada una de nosotras, las mujeres, en nuestra ciclicidad, pero también a nivel colectivo, cuando los tránsitos lunares van marcando las pautas de un poco la energía que está disponible para poder ser trabajada, ¿ya? Pero también estos tránsitos lunares tienen su símil ya en los arcanos menores, específicamente los personajes de la corte, ¿ya? Y aquí tengo los arcanos menores para que podamos ir viendo. Y la fase, dijimos que el ciclo lunar comienza, ¿cierto?, con la fase de luna nueva, ¿ya? Una fase de luna nueva que, si bien es cierto, estamos en una oscuridad porque la luna no tiene luz. Es una fase de mucha iniciación, de mucho impulso, y nos conectamos con el elemento del fuego, ya el fuego que nos va a dar ese impulso justamente para poder iniciar algo en nuestra vida, que se refleja en la fase de luna nueva. Y en los personajes de la corte, en los arcanos menores, los arquetipos femeninos, esto se representa con la carta de la reina de bastos. Ya la reina de bastos es agua y fuego, y ella nos recuerda justamente eso, lo que transmite la fase de la luna nueva, ¿cierto? Estamos en el periodo donde podemos crear, donde podemos manifestar, estamos en el periodo para sembrar, ¿ya? Donde estamos gestando lo que deseamos en nuestra vida. Estamos conectadas con el deseo, estamos conectadas con el gozo, estamos conectadas con lo que queremos ver manifestado en nuestra vida, la energía del fuego, ¿cierto? Y es la fase de la bruja, es la fase de la mujer medicina. Y está representado entonces en los arcanos menores con la reina de bastos. Luego tenemos, ¿cierto?, que pasábamos a la fase de luna creciente. Luna creciente, dijimos, la fase de la niña, donde nos permitimos creer que todo lo que queremos en la vida puede ser posible. Es una fase muy mágica porque justamente el elemento presente es la magia, es la inspiración, es la creatividad, es las ganas de expandirse, como una niña. La niña sale a recorrer el mundo, la niña cree en la magia, la niña cree en que todo es posible, ya, el arquetipo de la niña. Y en los arcanos menores, entonces, específicamente los personajes de la corte, está representado por la reina de copas. Aquí tenemos dos elementos agua, ¿cierto? Entonces es una fase que es muy emocional, en el sentido de que justamente nuestras emociones nos comandan para poder creer en que todo lo que queremos manifestar es posible, ¿ya?
Después tenemos la fase de la luna llena. Dijimos que Sol y Luna hacen oposición y la Luna se ve así, pero magnífica, redonda en el cielo. Es una fase que conecta arquetípicamente con el arquetipo de la madre, ¿cierto? El arquetipo de la madre, y en los arcanos menores está representado por la reina de oros, ¿ya? La reina de oros que nos recuerda este gran arquetipo de la madre, esta madre que nutre, esta madre que contiene, esta madre que ama incondicionalmente, que sostiene y que perdona. ¿Ya? El arquetipo de la madre no juzga, el arquetipo de la madre perdona y contiene. Y esto es lo que nos refleja la reina de oro, ¿cierto? Esta mujer que nutre, esta mujer que entrega cariño desde su conexión con la tierra, ¿ya? La Pachamama, ¿cierto? O la madre tierra Ñuque Mapu, ¿ya? O sea, la gran madre, el arquetipo de la gran madre representada entonces en esta fase de luna llena y en los arcanos menores en la reina de oros. Y nos queda la última fase lunar, que es donde cierra este ciclo de 28 días, que es la luna menguante. Luna menguante, entonces tenemos aquí a Doña Reina de Espadas. Es justamente como les comentaba, una fase lunar donde tenemos que cortar, tenemos que cerrar, tenemos que liberar, depurar, desintoxicar, ¿ya? Es la fase donde tenemos que cerrar, ¿ya? Empezamos a hacer orden, limpieza, empezamos a reciclar, vemos lo que no nos sirve, lo regalamos, lo transmutamos. Es la fase de la alquimia, ya una alquimia que se produce, como les contaba, a nivel exterior, pero también en nuestro interior. Y en los arcanos menores, entonces, la fase de esta luna menguante se vive con la reina de espadas, una reina que se conecta con un pensamiento claro. Y porque tiene el pensamiento claro, sabe lo que quiere para su vida y lo que no está dispuesta a transar. La reina de espadas nos recuerda eso, nos invita a poner límites, pero también nos invita a tener ese pensamiento claro, salir del exceso de ruido mental o salir del exceso de ego, ya que puede estar muy comandado por nuestro sistema de creencias, y las espadas, ¿cierto? Justamente con su espada nos invita a que a raíz de este pensamiento claro, yo tengo justamente la claridad para saber qué es lo que quiero en mi vida y qué es lo que ya no quiero en mi vida, qué es lo que ya no está vibrando conmigo, qué es lo que ya no me aporta, y desde ahí corto y libero, corto y transmuto. Clave entonces la reina de espadas para la fase de luna menguante. Ahora, como les comentaba yo, ¿cierto? Estos tránsitos lunares que lo vemos como arriba, ¿cierto? En el cielo, en el macrocosmos, también los vemos en nuestro interior, en nuestro microcosmos, ¿cierto? En los tránsitos lunares también lo vivimos desde nuestra ciclicidad como mujeres, en nuestras distintas fases, la fase ovulatoria, la fase de nuestra menstruación, la fase preovulatoria y la fase premenstrual. Están presentes también en los distintos arquetipos femeninos y los distintos tránsitos lunares en nuestra ciclicidad como mujeres, ¿ya? Entonces, ahora les voy a compartir unas lecturas, ¿cierto?, que podemos hacer y que las vamos a ir revisando con las imágenes que van a ir apareciendo en pantalla. La primera lectura entonces es para la fase de la luna nueva. Entonces, cuando la luna, estemos viviendo la luna nueva, ideal poder hacer esta lectura con nosotras o con nuestros consultantes también. La primera pregunta entonces, bueno, vamos a trabajar con el mazo completo, revolvemos nuestras cartas y vamos a sacar 4 cartas. La primera carta va a responder a la pregunta de qué debo manifestar en mi vida, ¿ya? Porque justamente es la fase de luna nueva, donde uno manifiesta, donde uno decreta. Entonces, ¿qué debo manifestar en mi vida? ¿O qué se me invita a manifestar en mi vida? ¿Ya? ¿Cuál es la invitación que me está haciendo mi alma en este momento para poder manifestar algo en mi vida que va acorde a mi plan, ¿ya? Que va acorde a mi sentir? No va acorde a lo que quiere mi ego. Ya de repente uno manifiesta desde el ego y no va en relación o no va acorde al plan álmico. Entonces, ¿qué es lo que necesito manifestar en mi vida acorde a mi plan de vida? La segunda carta, ¿cómo puedo hacerlo? Porque necesitamos ver cuáles son las herramientas que tengo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo para manifestar eso? La tercera carta va a responder a la pregunta de cuáles son mis recursos para lograrlos.
y para lograrlo. Y cuando hablo de recursos, no hablo de recursos económicos, no, son mis recursos personales, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, que justamente me van a ayudar para poder manifestar esto que estoy pidiendo en mi vida. Y la cuarta carta es un consejo para cerrar la lectura, para que quede ahí bien redonda, esta lectura de la fase de luna nueva, ¿ya? Ahora, si quieren, por ejemplo, trabajar en la fase de luna nueva con una meditación, pueden poner los arquetipos que les comenté anteriormente, las cartas, las pueden poner en su altar o pueden meditar. En la fase de luna nueva dijimos que estábamos vibrando con la energía de la sacerdotisa, así que pueden meditar con esa carta o pueden ponerla en su altar durante la fase de luna nueva, ¿ya? La segunda lectura tiene que ver con la fase de la luna creciente, arquetipo de la niña. Y para eso vamos a sacar solo 3 cartas. La primera me va a decir qué necesito potenciar en mí. La segunda me va a decir qué talento necesito ser activado, ¿ya? ¿Qué talento necesita ser activado en mi vida? ¿Ya? Uno está lleno de múltiples talentos, pero de repente están medio dormidos. Entonces hay algo, hay un talento, hay una habilidad que necesita ser activada y potenciada en mi vida. Y la tercera pregunta o la tercera carta va a responder justamente a la pregunta: ¿cuál es el mensaje de mi niña interior para este momento que estoy viviendo de fase de luna creciente? ¿Ya? La siguiente lectura entonces la vamos a realizar cuando la luna esté llena, ya es una lectura para justamente el plenilunio o luna llena, y la primera pregunta va a responder a ¿qué sombra necesito ver? ¿Ya? Recordemos que la fase de luna llena, entonces sol oposición luna, la luna se ilumina gracias a esta oposición que genera con el sol. Entonces, ¿qué sombra necesito ver en este momento? Segunda pregunta nos va a hablar de cuál es el aprendizaje a integrar, ¿ya? A raíz de esa sombra que tengo que ver. La tercera pregunta va a responder a ¿qué debo perdonar en mí? ¿Ya? La luna llena es una fase donde nos conectamos con el perdón porque nos conectamos con el arquetipo de la madre. Entonces, ¿qué debo perdonar en mí en este momento? Y la cuarta, ¿cómo me puedo conectar con la abundancia y la plenitud? Ya es una fase donde la luna está completamente llena, iluminada, entonces también podemos trabajar temáticas de quizás qué es lo que me impide conectar con la abundancia. Entonces, ¿cómo puedo conectar con la abundancia y la plenitud? Va a ser la cuarta carta de esta tirada de luna llena. Y la última tirada la vamos a realizar cuando la luna esté menguando, ya luna menguante, y va perdiendo luz. Así que nos da la mano para ir sumergiéndonos en las profundidades de nuestro inconsciente. Y también vamos a sacar 4 cartas. La primera carta nos va a hablar de qué necesito soltar en este momento. Ya luna menguante es la fase de la limpieza. Ya nos conectamos con la diosa Kali en esa fase. Hay que limpiar, hay que liberar, hay que transmutar. La segunda pregunta, la segunda carta va a responder a cuál es la creencia o bloqueo que necesito ver. ¿Ya? A lo mejor hay un bloqueo importante en mi vida que necesito hacerme cargo, limpiarlo, cortarlo. ¿Ya? El tercer punto o la tercera carta es qué debe ser transmutado en mi vida. Porque estamos transitando la fase de la alquimia, ¿ya? Luna menguante. Entonces, ¿qué debe ser transmutado en mi vida en este momento? Y la última carta, un consejo de luna menguante para poder cerrar la lectura y para que quede ahí más redonda. ¿Ya? Estas lecturas las pueden hacer en los tránsitos lunares, pero también en los ciclos de cada una. ¿Ya? A lo mejor si yo estoy en mi propio ciclo de menstruación, por ejemplo, puedo conectarme con la fase de la luna nueva y hacer la lectura y la tirada de cartas de la luna nueva. Así que se puede aplicar en los tránsitos lunares de afuera, ¿cierto? En el macrocosmos, pero también lo podemos aplicar en nuestros propios tránsitos lunares, en el microcosmos, ¿ya? Así que eso, espero que les haya gustado esta ponencia no presencial en este tercer congreso de tarotistas en Chile. Les mando un abrazo grande a cada uno de los asistentes. Chao.